Somos Federación Minera de Chile. Un trabajador mecánico de un área de mayor producción en el norte del área pesquera, parte elemental en su caja de herramientas era un trozo de un palo de escoba de 10 centímetros. Y esa era la forma que tenía un mecánico, y estoy hablando de mecánicos, de técnicos avesados, de empresas que eran líderes en términos técnicos de motores, como Gildemeiter en ese tiempo, Finning después, y ese palo de escoba era el instrumento que se usaba para detectar algún ruido anormal en la unidad de fuerza. Cuando apareció el boom de la minería, empezaron los camiones ya monitoreados electrónicamente, y el palito de escoba, en plazo de 2 años, tuvimos que cambiarlo ya por un notebook, porque teníamos aplicación para entrar al motor y de ahí detectar esa falla que antes nos entregaba el oído con el palito de escoba. Inmediatamente apareció un programa, por decir un elemento. En minería, hace 30 años atrás, en los botaderos se colocaba un trabajador que era elemental en los procesos, que era el puntero. El concepto de automatización no nos genera mayor problema, sí nos genera desafíos. Y para esos desafíos estamos preparados. Esos desafíos los estamos tomando, nosotros estamos insistentemente participando en este tipo de seminarios, capacitación, porque sabemos que es algo que está, que es algo que llegó para quedarse, lo decimos en términos más simples. Las grandes potencias están creando tecnología y no vamos a ser nosotros los indicados como para decir que esa tecnología no se use, por lo tanto tenemos que estar a la altura de. Pero creemos que tenemos un deber nosotros, y esto lo vivimos a diario en nuestras bases, los que somos dirigentes de base. El viejo, como nosotros decimos, pareciera que no quiere escuchar de estos temas, pareciera que tiene temor. Tal vez nosotros tengamos la incapacidad de transmitirlo. Pareciera que algunos estamos esperando, cuando hablamos de automatización, robotización, que vamos a llegar un día a nuestro lugar de trabajo, que vamos a llegar un día a la mina y vamos a encontrar todos los camiones automatizados, que vamos a encontrar todos los procesos automatizados, que vamos a encontrar robots. Pareciera que nos están hablando en esos términos cuando hablamos de automatización. Y como decía anteriormente, la automatización nosotros la tenemos a diario. Por lo tanto, el primer mensaje que nosotros queremos entregar es cómo nosotros dirigentes, cómo nosotros, y en esto incluyo a todos los que estamos acá presentes, cómo nosotros llevamos este mensaje claro a nuestras bases. Debatiendo de qué nombre le iban a poner a este trabajo, si era Revolución Industrial 3.0 o si era Revolución Industrial 4.0, como que esa era parte central del debate. Y dentro de las mismas conclusiones hay unas que parecen pareciera apocalípticas, donde se habla de automatización, el significado de automatización es cambio de la máquina por el hombre, donde incluso los alemanes estaban viendo y están hablando de un salario universal, preparándose para la gran cantidad de cesantes que van a quedar. Incluso hablan de cifras, hablan de salarios de 700, 800 euros mensuales. Los titulares seguramente, como decía, de nuestra presentación, más que una presentación respecto de automatización, de robotización, nuestra intención como trabajadores, como dirigentes sindicales, como organización superior, es dejar una reflexión, es dejar tal vez un debate, es dejarnos tareas para ver cómo desde el mundo de los trabajadores abordamos esto. Cuando decimos la minería sin mineros, seguramente estamos siendo muy alarmistas, y no va a ser la primera vez que tenemos que ser alarmistas. Preferimos en esta pasada ser alarmistas y no quedarnos cortos en lo que pueda ocurrir cuando hablamos de estos temas. Ayer yo escuchaba presentaciones y de verdad muy interesantes, donde se nos hablaba que con 4G yo bajaba de YouTube y el video lo abría en 30 segundos, y que con 5G lo iba a abrir en 2 segundos. Y hasta ahí quedaba yo. Cómo se hacía, el por qué, ya me complicaba. Y yo decía, bueno, sí, pero hay expertos que nos van a hablar de eso y lo vamos a entender
vamos a tener las capacidades de los trabajadores de entender todo lo que nos trae la tecnología, todo lo que nos trae la automatización. Bien, muchas gracias. Esa era nuestra presentación. Como les decía, estamos claros, estoy muy claro en el seminario que estoy muy claro a lo que fui invitado, estoy muy claro del tema que teníamos que tratar y esperamos, como decía, solamente llamar a una reflexión, llamar al entendimiento, que detrás de todo esto habemos seres humanos. Muchas gracias. Bueno, los trabajadores, como si bien es cierto en la mañana escuchábamos atentamente las exposiciones, a mí me queda la sensación o cómo nosotros debiéramos enfrentar, a veces incluso las palabras, enfrentar el tema de automatización, yo no lo veo como un enfrentamiento, lo veo como los trabajadores debiéramos acoplarnos a estos nuevos procesos, al proceso de automatización, robotización, de lo cual estamos hablando, y creemos firmemente en que en primer lugar tenemos que hacerlo en un sentido de unidad sectorial. Entender que esto viene para quedarse, que va a ser como va a funcionar, en el caso de nuestro sector, la minería, así es como vamos a funcionar. Ya estamos viendo también entender que esto no va a ser un proceso de un día para otro, que de un minuto a otro vamos a llegar a la mina y vamos a encontrar todo automatizado. Esto no es así, esto es un proceso que viene en forma gradual y ya los trabajadores en minería lo estamos viviendo, ya lo estamos sintiendo. Por lo tanto, la preparación, la capacitación tiene que ser una preparación constante. En primer lugar, entender que son procesos que nosotros los trabajadores, con nuestra opinión, no lo vamos a desvirtuar. Son procesos que ya están instalados, tecnologías que vinieron para quedarse, por lo tanto con esas tecnologías nosotros entender que desde hoy para adelante vamos a trabajar, así esto va a ser. Por lo tanto el trabajador, el llamado es en primer lugar a la capacitación, en segundo lugar es a entender que estos procesos productivos, la palabra automatización es bien clara y nosotros podemos buscar diferentes definiciones, pero automatización significa, para nosotros desde el mundo de los trabajadores, significa cambio de la fuente laboral de un ser humano por una máquina. Por lo tanto, para eso tenemos que estar adaptados. También tenemos que tener claro cómo nosotros enfrentamos este proceso desde el punto de vista de aquellos puestos de trabajo que van a requerir de nosotros la capacidad para no perder derechos, por ejemplo. Para no perder de vista nuestros intereses como trabajadores. Por lo tanto, el desafío en primer lugar es a capacitación para acoplarnos al proceso y en segundo lugar también desde el punto de vista de la dirigencia sindical es ahí sí a enfrentar este proceso, hacer entender a quienes corresponda que nosotros no vamos a retroceder en la obtención de nuestros derechos en el mundo del trabajo. Bueno, también ya lo estamos viviendo nosotros y en primer lugar la parte administrativa, nosotros hemos visto cómo prácticamente han desaparecido departamentos completos, han desaparecido áreas, sin ir más lejos las áreas de recursos humanos, áreas que eran muy importantes en las empresas anteriormente, hoy en día prácticamente no existen o si existen en forma virtual. Por lo tanto, en la parte administrativa, trabajo de la secretaria, ahí se ve realmente, y después viene ya la parte más productiva, que pareciera que debiera ser cuando nosotros nos preocupamos, pero no, nosotros estamos viendo ya con preocupación, pero con esa preocupación que le planteaba anteriormente, con preocupación, pero también tenemos que estar a la altura para ver cómo nos integramos. Después vendrán las partes productivas, seguramente se nos habla mucho del sistema del mundo de los operadores de máquina pesada, y también ahí ya nosotros estamos viendo cómo en la minería chilena se están apareciendo máquinas autónomas, los sistemas de control de forma autónoma, ya tenemos mineras que sus sistemas de control los tienen incluso desde Santiago, controlan mineras que están en la segunda región. Por lo tanto, ya se está viendo puestos de trabajo que están siendo reemplazados por sistemas automáticos. Federación Minera de Chile, desde Arica a Punta Arenas, con el corazón de los mineros.